Hola, buen lunes. Feliz de estar con ustedes otra vez. Hoy con un tema que me resulta fascinante. Se les conoce como las vanitas y posteriormente vamos a ver estas diapositivas para dejar muy claro el concepto. También quisiera hacerlo un poco más especial, diferente a todas las sesiones. Quería que una vez que veamos de lo que se tratan las vanitas, ustedes con los objetos cotidianos que tienen en su casa, aquellos que sienten el interés, puedan recrear una vanitas y hacérmela llegar a mi correo o por un mensaje directo vía Instagram. Al final de la presentación, en la última lámina, vendrán mis datos y me encantará compartir con ustedes esta visión. ¿Podemos empezar, Sam? Bueno, en vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se trata del arranque del libro del predicador del Antiguo Testamento y que alude a que todo aquello que es mundano es producto de la vanidad y debe de tener como este rasgo efímero. Así que las vanitas es este género dedicado a las vanidades, pero no hacer un énfasis o un alarde de estas, sino que a invitar al espectador a reflexionar sobre aquello que es concreto y el valor que le damos, que está muy lejano a la idea de la salvación de las almas. En este caso vemos un magnífico ejemplar de lo más claro posible, realizado por Philippe de Champagne, un pintor barroco, en donde vemos que en un florero yace un tulipán, que para nosotros sigue siendo una flor muy hermosa, pero habría que entender el contexto histórico que se vivía alrededor del tulipán. En otras láminas les explicaré esta gran historia de la tulipanía, donde en el norte de Europa prácticamente unos bulbos llegaban a costar una fortuna inconmensurable, inclusive regían el mercado, el comercio del norte de Europa. Por el otro lado, la mortaja humana, la presencia del cráneo, que alude sobre nuestra brevedad de la vida, y el reloj de arena que marca el paso inexorable del tiempo, del cual la vida humana no se puede escapar. Siguiente, por favor. En ese sentido, podríamos rastrear esta conciencia, ¿no?, de nosotros como mortales. Podríamos encontrar un antecedente muy, muy antiguo de lo que sería una vanitas o aquella obra que está destinada a la fragilidad de la vida, en el Memento Mori, que es un magnífico mosaico hallado en Italia, en Nápoles, a las faldas del Vesubio, en donde podemos ver cómo está un cráneo perfectamente bien representado, del cual pende de un hilo muy frágil que sostiene tanto un manto color púrpura que alude a la nobleza y a la riqueza, debido a que este color se consideraba un color de la nobleza porque se obtenía de un caracol que los buzos tenían que sumergirse en el Mediterráneo y sacar muchísimos ejemplares para obtener un poquito de pigmento. Entonces, aquel que podría gozar de un manto púrpura quería decir que tenía mucho dinero. Y por el otro lado está la presencia de la pobreza, representada por la vestimenta o la piel de una cabra, que alude al lado más rupestre, más campesino, más humilde. Y cómo el cráneo está sostenido por esta fortuna, esta rueda de la fortuna, y que prácticamente el equilibrio no existe. En cualquier momento de la vida humana, de la vida terrestre, puedes pasar de la riqueza a la pobreza. Y una vez que la vida se acaba, ¿no?, y se rompe el hilo muy delgado, sale liberada una mariposa que simboliza el alma. Siguiente, por favor. Otro antecedente importante que no es necesariamente una representación del bodegón es esta magnífica obra que forma parte de un tríptico dedicado a la salvación del alma, ¿no?, y a los pecados mundanos. Y al centro, en esta tabla, si quieres, podemos cambiar la imagen. Nos vamos a concentrar en la escena central de este retablo, que se le conoce como una vanitas. Esta figura este concepto está representado de manera alegórica por el cuerpo de una mujer muy joven, con el vientre abultado, que habla de la fertilidad,
y ella se encuentra observando su belleza física, ¿no? y efímera a través de la imagen del espejo. Posee una cabellera muy atractiva, roja, que tiene que ver con la idea del placer y del deseo en aquel entonces, y quizá no lo logran ver más que en el detalle del perrito. Ella trae unas sandalias. Eso quiere decir que no tiene la humildad de estar directamente sobre la hierba, ¿no? Entonces tiene este rasgo altanero, por así decirlo, que se puede entender. Junto un perrito que mucho ha suscitado como grandes dudas sobre su significado, también tiene que ver el hecho de que una vez que analizas otros cuadros posteriores y aparecen este tipo de perritos, sí, simbólicamente podríamos hablar de la fidelidad, pero también son objetos de vanidad debido al tamaño, pues miniatura, a su, digamos que está muy lejano a una finalidad pragmática. Es un perro de ornato, no sirve para la caza, no sirve para la protección, y eso tiene que ver con la idea de la vanidad mundana. Entonces, posiblemente tenga este significado en este contexto, más allá de la fidelidad, que es una de las características que bien goza este animalito. Siguiente, por favor. Como les había comentado, las vanitas es un subgénero de los bodegones, de las naturalezas muertas o naturalezas quietas, que tienen un gran auge en la Europa protestante, en la Europa del norte, en donde ahí se restringe la imaginería religiosa. Por lo tanto, toda imagen que aluda a las virtudes se va a manejar a través de los objetos cotidianos. Se va a exaltar la cotidianidad de sus habitantes y se va a dotar de un valor simbólico importante. Dentro de los géneros de los bodegones se encuentran en específico estas vanitas que hablan sobre esta brevedad, ya que al barroco, como en ninguna otra época, le abruma, le preocupa este concepto del paso inexorable del tiempo, esta sensación, ¿no?, que sienten que es una obsesión por la amplitud y la profundidad, el horror y la sublimidad que tiene el concepto del tiempo, en donde el ser humano se enfrenta ante el infinito y ese infinito no le pertenece. Inclusive también en este ambiente de duda y de ambivalencia sobre la salvación de las almas, también hay como un apego a la vida material. Entonces se da una situación un tanto irónica y paradójica, ¿no? Por un lado me aferro a aquello que es concreto y por el otro lado estoy consciente de la brevedad de la vida y que solo es un paso, y me preocupa la salvación de mi alma. Y es así como se construyen estas imágenes. En este caso, esta composición de Peter Claes, podemos ver nuevamente el cráneo, ¿no?, que alude a nuestra brevedad, acompañado de una copa de vino ya vacía, una lamparita de aceites que apenas se extingue como la vida humana. El cráneo descansa sobre un libro, sobre unos manuscritos, que tiene que ver con la idea de que el conocimiento también es banalidad, ¿no? Y que tarde o temprano, en el momento en que nos enfrentamos ante el juicio final, difícilmente nos pueden ayudar todos los conocimientos que hemos atesorado en esta vida. Al borde de la mesa encontramos una brújula que podría hablar simbólicamente de todos los lugares los que hemos visitado y que aún así de nada nos servirá para la salvación, y que sostiene apenas de manera muy frágil las llaves que es símbolo de la posesión, ¿no?, de aquellas, de la idea de pertenencia. Siguiente, por favor. En un fondo muy austero. Aquí también encontramos el mismo elemento, pero se enriquece con otro tipo de objetos. Por un lado, la música. La música es simbólicamente tiene una relación directa con la idea de la fugacidad. ¿Por qué? Porque la música solo existe mientras se toca. Jamás en ese entonces podrá repetirse esa música que se está emitiendo. Entonces están las partituras, al fondo se encuentra un violín, que inclusive el sonido del violín tiene estas notas melancólicas que nos mueven y nos conmueven. Al fondo un reloj de arena, y también nos llama mucho la atención estos caracoles muy exóticos
para aquella época, muy difíciles de obtener, que eso es en cuestión a nivel social, ¿no? Habla de un alto rango, ¿no? De tener estas joyas naturales, pero a nivel simbólico representan igual la brevedad de la vida. ¿Por qué? Porque es solo el resto, la coraza de aquella vida que ya no está, ¿no? Se encuentran vacíos y eso tiene que ver con todos los otros bienes, todo aquello que construimos alrededor de nuestra vida mundana y que en el momento en que nos marchamos difícilmente podemos contar con ella. Siguiente, por favor. Este ejemplo es también realmente alucinante. Hay muchísimos, muchísimos ejemplos, aunque dentro de la pintura o dentro de una mirada académica, quizá más culta, este tipo de cuadros en aquella época no gozaban de gran estima. De manera paradójica, los burgueses estaban dispuestos a pagar sumas escandalosas por una de estas obras, al igual que por los tulipanes, que ahora les platicaré. Entonces, lo que podemos encontrar son cientos y cientos de ejemplos. ¿Por qué? Porque la preocupación barroca estaba muy vigente. A la gente le daba miedo, siempre nos ha dado, ¿no? Quizá morir, pero estaba muy en contacto debido a que todo su sistema se había puesto en duda. La sociedad se estaba paulatinamente secularizando, la ciencia estaba cobrando espacio, le estaba ganando espacio a la revelación y esto en un momento histórico pues genera una sensación muy ambivalente. Entonces, esta relación contradictoria entre aferro de las cosas materiales, entre pagar una gran suma de dinero por obtener un cuadro que alude a la futilidad de esta, ¿no? Entonces es maravilloso pensar en ese sentido. Aquí igualmente completa muchos de los objetos, tenemos el instrumento musical, una flauta, un pequeño amorcillo, una escultura de un amorcillo también, quizá de mármol, que es un material suntuoso, llaves, listones de sedas, el reloj, el instrumento musical, un lindo buque de flores, en su mayoría tulipanes, que como bien les dije, en ese entonces eran costosísimas, tanto que causaron la primera burbuja financiera en la historia. Hacia 1637 quebró el sistema económico del norte de Europa debido a la fuerte especulación sobre esta flor que también nosotros tenemos como vinculado su origen con Holanda porque forma parte de su identidad, pero habría que destacar que son de origen turco, ¿no? Entonces hablaban de esta idea colonizadora, exploradora, ¿no? De Europa, y también en ese sentido podemos observar la presencia de esta figura, de un hombre de piel muy, muy morena y que está a la par de los objetos, ¿no? Y esto deja ver como el imperio de las mercancías y que tristemente los seres humanos en ocasiones eran considerados como tal, sobre todo en el norte de Europa, en Portugal, en donde el mercado de los esclavos era altamente lucrativo. También se sabe que en Ámsterdam estaba prohibido tener a trabajadores bajo ese esquema de esclavitud. Estaban destinados hacia las nuevas colonias, pero posiblemente él fuera un sirviente que recibía una paga, pero tiene esta referencia de que también alude a la vanidad, ¿no? El tener personas al servicio de los otros y que en este caso tienen este rasgo, ¿no? De mercancía, al igual que los otros objetos suntuosos que acompañan la mesa. El ejemplo que nos llama mucho la atención son las bombas de jabón, ¿no? Y que la vida si se entiende, ¿no? Se manifiesta, aparece, es un fenómeno y en un instante desaparece para nunca más volver. Siguiente, por favor. Hay varios ejemplos. Aquí es interesante ver que está prácticamente dedicado a los restos humanos, ¿no? Y parecería más un estudio anatómico, ¿no? Un tanto empírico sobre la conformación de los cráneos debido a que están
pues un sinfín de elementos, pero cada uno desde otro ángulo, ¿no? Entonces se podría estudiar meticulosamente estos cráneos, y hay que destacar que en el norte de Europa también la medicina moderna se estaba desarrollando a grandes pasos. En el caso del norte de Europa se encontraba el teatro anatómico de Leiden, en donde se llevaban a cabo frecuentemente autopsias. Entonces, podríamos pensar esta analogía y este interés no solamente simbólico sobre la transitoriedad de la vida, sino también un interés que se vivía en términos generales por el estudio de la anatomía. Junto con estos cráneos se encuentra la vela que se extingue, el libro y el reloj de arena, y también nos llama la atención la presencia de esta rosa o peonia, ¿no? Que hablan de la pureza, simbólicamente una imagen vinculada con la Virgen, pero también de la caducidad de la vida. Siguiente, por favor. Este es mucho más exuberante, ¿no? Y contradictorio, altamente contradictoria esta Vanitas, porque hay una clara alusión a la casa. Aquí podríamos hablar de una relación que existe entre la cultura, los objetos culturales, aquello que le pertenece al hombre, y la naturaleza. Al parecer en las Vanitas siempre aparece la naturaleza en función de la cultura, ¿no? Y en este caso es la presencia del sacrificio, el sacrificio que despierta cierto goce, ¿no? Porque habla de un estatus. Aquel que puede poseer una pieza de carne de ese tamaño tiene que ver con el alto rango que ocupa. Y no solo eso, sino hay otros objetos muy suntuosos. Y lo logran hacer tan atractivo, ya que en el norte de Europa ellos fueron los que sistematizaron el uso del óleo, que es una técnica pictórica que te permite dimensionar materialmente los objetos que tú representas, llegar a grandes detalles. Por otro lado, si no lo logras, también te permite lo que se conocen como los arrepentimientos, volver a pintar y volver a tratar a dar ese efecto que tú tanto deseas. También en el norte de Europa se desarrolla toda la tecnología de la óptica, ¿no? Ahí se halla el telescopio, el microscopio, la caja oscura, y también siguen una tradición de miniaturistas. Debido a eso logran dar estos detalles completamente preciosistas y que nos dan la ilusión de la realidad. Y al fondo, en contraste, podemos observar una escena de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento, en donde Jesús visita la casa de Marta y María, y en el momento en que él está predicando, Marta se ocupa de las cuestiones cotidianas del hogar, mientras que María le escucha con atención. Marta se acerca a Cristo y se lamenta y le dice: ¿qué te parece, María? Que me deja hacer todo, la cotidianidad, todo el quehacer, y no me ayuda. Entonces, en ese momento, Cristo dice que María ha escogido lo que es mejor y que no se le será quitado. Eso quiere decir que es como este contraste, ¿no? Como decir, en lugar de ocuparse de aquello que es mundano, como la primera escena que estamos viendo con todos estos maravillosos objetos, María ha optado por el buen camino. Entonces se ponen estos dos aspectos de la vida que aparecen en una imagen que, pues, aparentemente todo giraría alrededor de la vista, de mirar, de sentir ese gozo, pero también te invita a la reflexión. Siguiente, por favor. Otro ejemplo tiene que ver con el rango. En este caso, un caballero. En este cartel, el ángel dice: hiere eternamente, vuela veloz y mata. Como esta idea de que nosotros nos aferramos a todos los rangos. Está la máscara, símbolo de la imitación, de la pantomima, de aquello que es hipócrita. Están aquellas herramientas, vemos un arma, ¿no?, para la caza, joyas, y que se dividen en la vida voluptuosa, que es aquello que está dedicado a los placeres, la vida práctica, que podría ser el arma, ¿no?, y que tiene que ver con las cuestiones más inmediatas, y la vida contemplativa, que sería la ciencia,
¿no? Y que se puede observar aquí en un globo terráqueo que acompaña a este caballero que sueña, ¿no? Y que de alguna manera tendrá que elegir su camino. Siguiente, por favor. También los buqués de flores son esta clara alusión hacia la transitoriedad de la vida, hacia el lujo, hacia el placer, ¿no? Y hacia el fin último, que será la muerte. Siguiente, por favor. Desde un lado mucho más académico, pero igual la misma preocupación de enfrentarse ante la muerte y asumirte como vulnerable, Nicolás Poussin, que es un pintor muy académico, logra hacer una especie de vanitas mucho más difícil de acceder, a través de esta imagen que se conoce como Arcadia Ego, como también la muerte existe en Arcadia, que era este lugar idílico donde habitaban campesinos, pastores que vivían en armonía con la naturaleza y que vemos en un día en donde soleado y maravilloso están caminando, encuentran un túmulo que les da a conocer su mortalidad, ¿no? Entonces, en ese momento, en el momento de leer esta inscripción en latín, ellos se percatan que son mortales, por más bucólico e idílico que sea el lugar en el que viven. Siguiente, por favor. Y para un mundo ya no religioso, mucho más secular, moderno y con sentido del humor, Jean-Baptiste Chardin hace esta referencia en donde un jovencito está armando un castillo de naipes y que tiene esa relación de que todo aquello que armemos, todo aquello que acumulemos, que compremos, es tan frágil porque en cualquier momento se puede caer y en un momento trascendente como la muerte, de nada nos puede servir. Entonces es también una referencia a la brevedad de la vida y a las vanitas. Siguiente, por favor. Y ya por último, una vanitas realmente maravillosa, mórbida, sin duda. Si todo el tema iba hacia la morbidez, con este artista, bueno, este científico que trataba los cuerpos, taxidermista, muy, muy famoso de aquel entonces, conocido como Frederick Rich, preocupado por ese mismo tema, empieza a realizar este tipo de tablas o de esculturas que literal utiliza restos de origen humano. Se trata de una serie de esqueletos, de fetos, ¿no? Que fue recolectando, tratando, conservando junto con otros elementos también de origen humano y creaba una vanitas que pues es sin duda estremecedora, ¿no? Porque no representa, sino que presenta en sí mismo la muerte y la fugacidad de la vida, ¿no? Entonces podemos ver en la siguiente imagen, por favor, Sam, un detalle en donde vemos un pequeño feto que sostiene un insecto, ¿no? Que habla de que la vida existe, pero tarde o temprano se acaba en un segundo, ¿no? Y como en una actitud lastimosa. Estas piezas maravillosas despertaron el interés de Pedro el Grande, rey de Rusia, que tanto fue su interés y fascinación que compró todo el gabinete de curiosidades que tenía Frederick Rich y se lo llevó a Rusia. Muchas de este tipo de piezas no se encuentran todavía, desgraciadamente se han perdido todas, pero se conservan algunos especímenes muy, muy interesantes todavía en San Petersburgo de Frederick Rich. Es así como me encantaría, por un lado, si tienen alguna duda, hacérmela, y por el otro lado, les hago una invitación. Ahí está mi correo, de que con los objetos que tienen ustedes en la casa, los configuren, los doten de una dimensión simbólica y realicen una vanitas que tiene que ver con una conciencia de que la vida es breve, pero también este énfasis de hacer un homenaje a la existencia, ¿no? Y de reconocernos que estamos vivos y que hay que celebrarlo. La próxima sesión, si les parece, podemos remontarnos a la antigüedad y hacer un viaje por Egipto.
Muchas, muchas gracias por escucharme. Es para mí un placer. Me encantan los lunes estar con ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien.